material o negocial. O sea, la Constitución reconoce a los particulares que puedan generar relaciones entre sí a través de negocios jurídicos. ¿Hasta ahí? Ya. Pero también tiene una proyección procesal. ¿Y cuál es la proyección procesal de la autonomía de voluntad? El arbitraje. ¿Y qué es finalmente? Reconocer a los particulares que puedan, así como pueden determinar sus relaciones jurídicas sustantivas con negocios jurídicos, pueden también reglar la solución procesal a las controversias disponibles que surjan como ocasión de las primeras relaciones sustantivas. ¿Me dejo entender? Entonces el fundamento del arbitraje es un fundamento privado, y es un fundamento y parte, del principio de autonomía de voluntad. Eso es fundamental. Si usted tiene claro eso, va a poder solucionar muchas dudas respecto al derecho al arbitraje. Hasta ahí. Ahora, el arbitraje es una disciplina. El arbitraje es una disciplina. En nuestro mundo de lengua castellana le decimos derecho a arbitraje. Y ahora vamos a explicar por qué. Por si acaso, la autoridad más importante en materia de arbitraje en cada lengua castellana es el maestro de la escuela vasca y mío propio, el profesor Antonio María Lorca Navarrete. Es la máxima autoridad a nivel global en lengua castellana. Y él utiliza la terminología de derecho a arbitraje. Si usted revisa muchos tratados o textos en el mundo español, verán que también algunos usan derecho arbitral. A mí me suena medio cacofónico, ¿ya? Derecho a arbitraje. ¿Para qué derecho a arbitraje? En el mundo anglosajón igual. Ahí es más difícil ubicar quién es el más importante. Hay muchos catedráticos en el mundo anglosajón. No sé, es que son demasiados, ¿ya? Son demasiados. Pero ellos usan el término arbitration law, que es lo mismo, derecho de arbitraje. Arbitration law. Ahora, en el mundo francófono, Francia, Suiza, Bélgica, ahí es más fácil ubicar a un catedrático importante. Por ejemplo, el profesor Emmanuel Gallard. El profesor Emmanuel Gallard es la autoridad más importante del mundo francés. Y ellos hablan de droit de l'arbitrage, derecho del arbitraje, droit del arbitraje. En el mundo italiano, italoparlante, hay varios maestros. El más importante es el profesor Elio Fazzolari, y él utiliza el término diritto del arbitrato. Diritto del arbitrato, ¿no? Y también lo usa, y más que él incluso, otro profesor que es la autoridad en arbitrato internacional, sería arbitraje internacional, que es el profesor Rubino Sanmartano. Entonces, no es que a mí se me ocurra, ¿no? O sea, el derecho al arbitraje es una disciplina nominada así hace bastante tiempo, y en diferentes tradiciones jurídicas, por la dogmática al día de hoy. Ahora, ¿pero qué es esto del derecho al arbitraje? Para hacerlo simple, primero es una disciplina principalmente de carácter procesal. O sea, no pertenece al derecho sustantivo, sino al derecho procesal. Pero no es derecho procesal civil. Decían, es una disciplina diferente, es de carácter procesal. O sea, más fácil. ¿Cuáles son las disciplinas procesales que conocen? Derecho procesal civil, ¿qué más? Derecho procesal penal, ¿qué más? Derecho procesal constitucional, derecho procesal administrativo, bla, 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 bla. Sumen a su lista derecho a arbitrar. ¿Hasta ahí? Ya. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de este derecho a arbitraje? Las fuentes jurídicas. Ya se habrán dado cuenta que les he obsequiado una. ¿Cuál es la primera? La fuente que está en el cenit de la pirámide del viejo Hans, de Kelsen, ¿no? La Constitución. Si busca la Constitución, encontrará el principio de autonomía, encontrará el artículo 139, inciso 3, que dice que dice mal jurisdicción arbitral, pero bueno, favorece el arbitraje. Y hay un par de artículos más que dicen las controversias de tal tipo se solucionan a través del proceso del arbitraje. Esas son las normas base del arbitraje a nivel constitucional. ¿Hasta ahí? Ya. Luego hay normas del nivel legal. ¿Qué normas del nivel legal existen? De rango de ley. ¿Cuál será la que tienen que recordar ustedes? Evidentemente, pues. No, arbitraje, ¿eh? Claro, en arbitraje. ¿Cuál tienen que recordar? Claro, el DLA, el decreto legislativo que norma el arbitraje. Ya no hay ley general de arbitraje, ¿eh? El DLA. ¿Hasta ahí? Pero hay más. Lo que pasa es que también existen arbitrajes especiales. Por ejemplo, está el arbitraje en materia de contratación pública, el arbitraje del OCE, el viejo Consucode, ¿recuerdan? El organismo supervisor del Estado. Y ese tiene su ley de contrataciones
¿Sí o no? Y esa ley regula el arbitraje en esa materia. ¿Me dejo entender? Por si acaso en el Perú tenemos, justo hay un alumno de un futuro magíster de la Universidad de Portugal, que lo estoy ayudando en su tesis, y obviamente a nivel virtual, bueno, está viajando a Portugal para eso, y está haciendo una tesis sobre arbitraje medioambiental. Y conversando con él, le explicaba que el Perú es uno de los pocos países que tiene regulación en materia de arbitraje medioambiental, en la ley esta del medio ambiente. Es uno de los pocos países, es un caso muy interesante. Bueno, entonces hay normas de rango legal diversas. ¿Hasta ahí? Ya. Y hay normas con rango de reglamento también. Por ejemplo, el reglamento del OCE, que te regula el arbitraje. Y así siguen bajando. Hay normas inclusive con rango de resolución administrativa. En el mismo OCE hay muchas resoluciones administrativas que se refieren al arbitraje. Hablando de eso, ¿qué tipo de arbitrajes especiales tenemos? Ya que hablé. Tenemos el arbitraje en materia de contratación y gestión pública, ley y reglamento del OCE. ¿Qué más? Arbitraje en materia laboral, individual y colectivo. La ley y su reglamento de relaciones colectivas de trabajo regulan un arbitraje en materia colectiva. ¿Hasta ahí o no? Tenemos arbitraje especial en materia de energía eléctrica, el COES. ¿Qué más? Tenemos arbitraje en materia de medio ambiente, la ley que acabo de citar. Que sería bueno reglamentar esa parte. ¿Qué más? Tenemos arbitraje en materia de salud, las normas relativas a la SEPS, la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. El Perú es uno de los países que tienen más sistemas arbitrales, o mejor dicho, clases de arbitrajes especiales. Todas esas fuentes, señores, son las fuentes ¿de qué? Del derecho de arbitraje. No es que se me ocurre, o se le ocurrió al profesor Lorca. Es una disciplina que tiene una gran cantidad normativa. Muy bien. Ahora, avancemos. El arbitraje, primero es un mecanismo que, si recuerdan ustedes, tiene un carácter heterocompositivo vertical. Hay que empezar con lo simple primero. ¿Por qué es heterocompositivo vertical el arbitraje? Porque tenemos partes y tenemos un tercero. ¿Quién es el tercero? El árbitro, o si quiere, el órgano arbitral. ¿Hasta ahí? Ya. ¿Y por qué es vertical? Porque ¿quién decide la controversia disponible? El órgano arbitral. ¿Hasta ahí? Ya. Y luego se quedan reglas de oro del arbitraje que va a ser más útil en cuestión del tiempo que tenemos. Miren. Primero una categoría, a ver, ¿cómo es que uno llega al arbitraje? ¿Cómo es que llegas al arbitraje? Muy bien. Primera regla de oro. Sin convenio arbitral no hay arbitraje. Sin convenio arbitral no hay arbitraje. Otra vez, sin convenio arbitral no hay arbitraje. Lo que sucede es que, como hemos visto, el arbitraje es una proyección del principio de autonomía y voluntad. Consecuentemente, debe haber una voluntad manifiesta de utilizar el mecanismo llamado arbitraje. Esa voluntad se manifiesta a través de esta categoría que ahora vamos a hablar, sobre la cual vamos a hablar ahora, llamada convenio arbitral. ¿Hasta ahí? Muy bien. ¿Qué es el convenio arbitral? Vamos a soltar varias ideas. Primero, ya no voy a entrar a esto porque los voy a aburrir demasiado, pero lo voy a decir rápido. La categorización del convenio, como de otros elementos del derecho a arbitraje, va de la mano por el análisis de diferentes teorías sobre el carácter o naturaleza jurídica del arbitraje. Ya no voy a aburrirlos con eso, pero les digo, el arbitraje, hasta ahí, tiene un carácter negocial procesal. ¿Por qué? Ahí va. Convenio. ¿Qué es el convenio? ¿Qué creen ustedes? ¿El convenio es un contrato o es un negocio jurídico? Es un negocio jurídico. No es un contrato, porque el contrato básicamente proyecta un alcance patrimonial. Y si se puede analizar, el convenio arbitral, su principal alcance no es patrimonial, es un alcance procesal. ¿Hasta ahí? Ya. El convenio arbitral es un negocio jurídico. Es un negocio jurídico que genera un efecto procesal.